buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia y felices fiestas. Ya sabéis que, como siempre, estoy encantada de acompañarles en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información, y qué mejor que en estas fechas señaladas en un cambio de año. Y hoy tenemos el placer de estar acompañados por un gran experto. Él es Sixto Paz y viene a compartir una entrevista muy pero que muy interesante titulada ¿Quién era Jesús según los extraterrestres? Sixto realizó estudios de historia y arqueología en la Universidad de Perú. Es autor de 20 libros en la actualidad, conferenciante sobre el fenómeno ovni y el contacto con extraterrestres desde las perspectivas científicas y espiritual. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar acompañándonos, como cada día, como cada semana. Ya sabéis que transmitimos en directo y que podéis ver nuestros vídeos en diferentes plataformas, en YouTube, Facebook y muchas más. Y que también podréis ver estos mismos vídeos en diferido en nuestra web mindalia.com o a través de nuestra radio en www.mindaliaradio.com. Ahora sí, dicho esto, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, Sixto, una vez más por aquí por Mindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rebeca. Feliz Navidad. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sixto, por estar con nosotros, sin duda alguna. Además, con un tema tan interesante en estas fechas y abriendo otros horizontes, abriendo otra información que estamos ya también un poco, pues bueno, cansados de escuchar siempre la misma historia, ¿no? Así que vamos a abrir esta puerta contigo deseando de escuchar quién era Jesucristo a través de los extraterrestres. Y a mí sí me gustaría, Sixto, que nos dijeras un poquito si Jesucristo fue un canal, ¿no?, para la manifestación de una entidad o de diferentes dimensiones superiores o incluso de universos paralelos. Cuéntanos un poquito lo que engloba, ¿no?, el propio título de esta entrevista. ¿Quién era Jesús a través de estos extraterrestres? Bueno, Jesús no era un extraterrestre, sino un terrestre extra, que es diferente. Nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones de este universo material. Más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres, son ultraterrestres. Los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental. Seres sin corporeidad física, seres de energía, pero seres mentales. Y de la 11ª dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. De tal manera que el universo espiritual creó al universo mental. El universo mental creó al universo material. O sea, este universo material de 7 dimensiones no fue creado directamente por Dios, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios. Lo que nosotros les llamamos los arcángeles. Pues Jesús, durante 30 años de su vida, se preparó para que durante los 3 años de vida pública en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración, por la cual un ser ultraterrestre, uno de los padres creadores del universo material, llamado Micael o Miguel, se fusionó con Jesús, convivió durante los 3 años de vida pública y en el momento de la crucifixión lo abandonó, lo dejó para que Jesús, el Hijo del Hombre, pues pudiera morir, y el Hijo de Dios obviamente no iba a morir, se trascendió o se marchó simplemente, ¿no? Entonces Jesús fue un canal, como bien lo dijiste tú. Muy interesante, Sixto. Muy, pero que muy interesante. Has dicho varias cosas que ya estoy apuntando para comentar después, porque interesante esto, ¿no? Es un ultraterrestre, pero ¿con qué sentido, Sixto? ¿Por qué y para qué
en esta materialización que generó Jesucristo se dio precisamente esta gran expansión. ¿Con qué motivo? ¿Por qué y para qué? Bueno, te decía que aparte de los 6 años que estudié Arqueología e Historia en la Universidad Católica del Perú, pues hace ya 48 años que vengo compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre, que nos ha permitido no solamente recibir mensajes, sino también ver bajar las naves, dialogar e interactuar directamente con los tripulantes. Entonces, en esos diálogos, en esas comunicaciones, pues ellos nos han revelado muchísimas cosas realmente muy importantes. Ellos también creen en Dios. Los extraterrestres aceptan que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, lo que dispuso que todo empezara, pues a falta de mejor definición es Dios. Lo que no existe es la idea de Dios que todos nos hemos hecho. Un Dios hecho a imagen y semejanza de nuestros defectos, nuestros errores, de nuestras mezquindades. Pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, como el inmanifestado, donde toda definición de Dios es una negación de Él, es una cuestión de sentido común y de lógica. Entonces, los extraterrestres lo que nos dicen es que Dios no ha creado directamente el universo material en el que vivimos, sino a través de jerarquías intermedias, a través de este grupo de seres ultraterrestres o padres creadores. Incluso en la Biblia se habla de los dioses, o sea, se habla de Elión, o sea, el absoluto, que se alza en medio de la asamblea de los dioses, en medio de la asamblea de los dioses juzga en el monte Safón. Mucho antes de que se hablara del monte Oreb, ya había un monte, pues al norte de Israel, en donde se reunían todos los Elohim, o sea, todos los dioses, y había un dios principal, o sea, un dios principal y una jerarquía. Entonces, estamos hablando de que sí, hay un solo Dios con múltiples manifestaciones y hay jerarquías intermedias. Sixto, claro, Sixto, ¿por qué cuando se habla de Dios, acaso no estamos hablando del universo en sí, me atrevería más a decirte, a ver, ¿qué te parece, Sixto? ¿No estaríamos hablando del propio toroide en sí, de lo que es una necesidad de reproducción material? Es como si dijéramos, por ejemplo, Sixto Paz. No, Sixto Paz es este cuerpo también, pero Sixto Paz es la conciencia de Sixto Paz, que ni siquiera es la conciencia de Sixto Paz, porque la energía no se destruye, se transforma. Entonces existe la reencarnación, las vidas sucesivas. Entonces, o sea, mi esencia es la misma, bueno, va evolucionando obviamente a lo largo de muchas encarnaciones. Entonces, Sixto Paz simplemente es el envase, es como esta camisa que estoy usando en este momento. O sea, que después la desecho, pero sigo siendo Sixto Paz. Entonces, o sigo siendo la esencia de Sixto Paz, de una vida a otra. Entonces, Jesús habría sido un ser humano de la tierra que a través de múltiples encarnaciones en este planeta, no en otros mundos, en este planeta, alcanzó un alto nivel de evolución. Ya no necesitaba reencarnar. Sin embargo, por amor a la humanidad aceptó volver. Y durante 30 años de su vida Jesús se prepara para vivir esa transmigración o esa simbiosis cósmica. ¿No? Es como que la vida es como una escuela. Hay alumnos aventajados que en un solo año escolar pueden hacer varios grados. Hay quien requiere un año por grado y hay quienes repiten muchas veces el grado. Entonces, de alguna manera las religiones nos hablan de eternidad. El hecho de que la energía no se destruye, se transforma y estamos en un largo proceso de evolución. Si nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Ahora, si realmente hemos tenido vidas anteriores, ¿por qué no las recordamos? ¿Por qué no podemos vivir dos vidas a la vez? Si así nomás se dan casos de esquizofrenia, doble personalidad. Imagínate que si recordáramos nuestras vidas anteriores. Bueno, pues si he tenido vidas anteriores y no las recuerdo, ¿qué sentido tiene? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste te acompaña de una vida a otra. Te acompaña precisamente para ir sumando esa escuela, ¿no, Sixto? Para ir Ciertamente, es un diciendo, aprendizaje continuo y constante. Por eso los extraterrestres
que nos visitan y que se manifestaron realmente a lo largo de la vida de Jesús. En el capítulo 2, versículo 9 del Evangelio de San Mateo, se habla de la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos y se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido, ¿no? O sea, ¿desde cuándo una estrella puede verse indistintamente de día y de noche y menos detenerse, lo cual supone que se mueve? Estamos hablando de un ovni en los tiempos de Jesús. Aparte también, Jesús a los 40 días de haber resucitado ascendió al cielo en una nube o en una nave. O sea, esto no quiere decir que Jesús fuera un extraterrestre, pero que estos seres de otros mundos estarían al servicio de un plan mayor tampoco tendría por qué escandalizarnos. Más aún cuando en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. ¿Cómo cambian los tiempos? Pues el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él de origen argentino, sacerdote y científico a cargo del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Entonces, si aceptamos eso, comenzamos a entender muchísimas cosas que se mencionan en la Biblia. Y que ángel en griego significa mensajero, en hebreo malach o malachim, que significa el lado oscuro incomprensible de Dios. Era incomprensible pensar cómo un ser podía descender del cielo, ¿no? Y venir aquí. Entonces deberíamos de aceptar, ¿no?, esta idea y releer la Biblia a ver qué es lo que nos transmite a través de ese concepto aceptado, ¿no?, dentro de nuestra psique. Cuéntanos. Mira tú, Rebeca. Si, supongamos si realmente está el concepto de la reencarnación, que lo hemos tocado hace un momento, ya es lo suficientemente trascendental e importante, uno podría preguntarse por qué en las Sagradas Escrituras no se menciona, por qué no se habla. Es que sí se habla, lo que pasa es que no se hace énfasis justamente por el temor a los cuestionamientos de la doctrina. Se dice, por ejemplo, que Juan el Bautista, ¿no? Era el hijo de Zacarías e Isabel, la prima de María, ¿no? El ángel se le aparece a Zacarías, sacerdote del templo en Jerusalén, y le dice, te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías. Zacarías e Isabel eran ancianos, ¿cómo iban a tener un hijo? Y eran estériles. Sin embargo, el ángel le dice, te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías. No con la personalidad ni el carácter, sino con el espíritu de Elías. ¿Y quién era Elías? Elías, 853 años antes, fue arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo, en el libro de Reyes. ¿Por qué si la Biblia está hablando de un ovni, no dice que fue un ovni? Porque esos términos no existían en aquel entonces, pues. Era un carro de fuego que se lo llevó a Elías delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo. Pero poco antes de que a Elías se lo lleve un carro de fuego, Elías retó a los sacerdotes de Baal. 450 sacerdotes de Baal comían en la mesa del rey Ahab, rey de Israel, que se había casado con la princesa Jezabel, princesa de los fenicios. Entonces 450 sacerdotes del dios Baal comían en la mesa del rey. Entonces Elías, en un arranque de celo de amor a Dios, reta a los sacerdotes de Baal para que en la cima del monte Carmelo sacrifiquen un holocausto a su Dios, que él solito haría lo propio. Quien no pudiera demostrar que su Dios era verdadero, lo pagaría con la muerte. Delante de todo el pueblo de Israel, 450 sacerdotes de Baal hacen su holocausto, ¿no? Gritan, saltan, bailan, oran, pero su Dios no se manifestó. Elías solito hizo lo propio y bajó un rayo de luz sobre el holocausto y lo consumió. Entonces él agarró una espada y arengando al pueblo, él y el pueblo de Israel degollaron, le cortaron el cuello a los sacerdotes de Baal. A pesar de que el mandamiento en la ley de Dios dice no asesinarás, no dice no matarás, sino dice no asesinarás, que es no matar con alevosía y ventaja. Esa gente estaba desarmada y les cortaron el cuello, o sea, se cometió un crimen, se asesinó gente, el fin no justifica los medios. Al poco tiempo, a Elías se le lleva un carro de fuego,
Pasan 9 siglos, tiempo suficiente para que aunque Elías se lo hayan llevado a otro planeta, muera allí y reencarne aquí, porque su ciclo de encarnación está atado al planeta Tierra, si es que la reencarnación existe. Y Jesús toma a sus apóstoles, los lleva al monte Tabor para la transfiguración y una nube luminosa o una nave se coloca encima de Jesús y él se torna totalmente resplandeciente. Y a su lado aparece Moisés, que se apareció en el monte Nebo, y del otro lado aparece Elías, ¿no? O sea, para cuando aparece pues, Elías ahí al lado de Jesús, a Juan ya hacía rato que lo habían matado, le habían cortado el cuello. Entonces aparecen estos dos personajes, los 3 apóstoles testigos de esto, Pedro, Santiago y Juan, pues lo observan, desaparece la visión y Pedro se incorpora y le dice a Jesús: Rabí, pero no estaba dispuesto de que antes de que viniera el Mesías tenía que regresar Elías. Y Jesús textualmente en el Evangelio de San Mateo lo dice: en verdad os digo, Elías ya vino y no le habéis sabido reconocer, antes bien hasta la habéis matado. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Si Juan el Bautista, tal como el ángel se lo dijo a su padre, ¿no? Zacarías en el templo, y tal como Jesús lo dice, si Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, y Elías tenía una deuda de sangre por haber matado a otros seres humanos cortándoles el cuello, ¿cómo murió Juan el Bautista? Qué raro, ¿no? Qué coincidencia. Y a Jesús mismo lo dice: en verdad os digo, Elías ya vino y no le habéis sabido reconocer. Jesús entra a Jericó acompañado de los apóstoles y le traen un ciego de nacimiento. Y le dicen: dinos, Señor, ¿este hombre es ciego de nacimiento porque él pecó o porque fueron sus padres los que pecaron? ¿Cómo va a ser ciego de nacimiento porque él pecó si es ciego de nacimiento? ¿Cuándo pecó entonces? ¿O es que a las personas las castiga Dios al crédito por los pecados que vas a cometer en el futuro? Primero, Dios no castiga, es ley de causa y efecto. Y menos aún pues por lo que hayas en el futuro, ¿no? Es como esa película de Tom Cruise, ¿no? Reporte minoritario, ¿no? Ya que los videntes veían los crímenes que ibas a cometer en el futuro y te metían a la cárcel por lo que ibas a hacer en el futuro, ¿no? Entonces tú le agarras y le jalas la oreja a tu hijo. Y dice: mamá, ¿por qué me jalas la oreja? Porque sé que en una hora más me vas a romper un espejo. Oye, envíalo al parque para que juegue, pero no les vas a jalar las orejas por anticipado, ¿no? Verdad, Sixto, verdad. Cuánta información, Sixto, que tenemos por ahí sin darnos cuenta. Cuéntanos un poquito entonces cuál fue esa misión real, ¿no? Y ese mensaje que nos dio, ¿no? Esta materialización de Jesucristo. Bueno, empecemos por un detalle interesante. Les he deseado feliz Navidad, pero realmente lo que debería desearles es felices Saturnales. O sea, son el carnaval romano, la fiesta del dios Sol, el Sol Invictus. Debería estarles deseando un feliz solsticio de invierno, porque era eso lo que celebraban en la Roma pagana. Cuando se incorporó el cristianismo, se quiso darle otro sentido más trascendente y cristiano a esta fiesta muy arraigada en Roma. Y se decidió, en este caso, pues celebrar el nacimiento de Jesús. Pero Jesús no había nacido, pues, en diciembre, ni tampoco ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. En esos meses llueve, nieva, hiela en Israel. Es recién a mediados de marzo que los pastores sacan a pastar su ganado de noche. Jesús nació el 19 de marzo, el día de San José, bajo el signo de Piscis. O sea, Jesús no nació en diciembre. Y Jesús no nació hace 2021 años, no, hace 2028 años. Hay 7 años de error en el calendario. O sea que en el siglo VIII de la era cristiana, el emperador Carlomagno dispuso modificar el calendario. Hasta ese momento se regía por la fundación de Roma. Y él dijo: no, yo quiero que sea a partir del nacimiento de Jesús. Pero nadie sabía cuándo había nacido Jesús. O sea, entonces se hicieron investigaciones historiográficas y se descubrió que 2 siglos antes, Dionisio el Exiguo, un monje escita, había descubierto cuándo, según la fundación de Roma, había muerto Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande había muerto 4 años después de que Jesús había nacido. Entonces no tomaron 4 años antes de esa fecha, sino la muerte de Herodes, por lo cual había un error de 4 años. Después, con el paso del tiempo, el emperador, o sea, el Papa Gregorio, pues se quiso modificar el calendario
y para el año gregoriano, obviamente, y tomando en cuenta los años bisiestos, y no disminuyó en 3 años el margen de error, sino aumentó en 3 años más, por lo cual no estamos en el año 2021, sino en el año 2028. Ahora, ¿qué significado tiene esto? En la epístola de Pedro en el Evangelio dice, para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Desde que Jesús vino hasta la fecha han pasado 2028 años. Hace 28 años que ya estamos en el tercer día, en el tercer milenio. Para toda esa gente que vive obsesionada con los 3 días de oscuridad, es una falsa lectura, un error de interpretación de la profecía. Se está hablando de estos 3 milenios, estos 3 días, de oscuridad, de oscurantismo, de falta de información, que la gente no sabe ni en qué creer ni en qué pensar. Si Jesús resucitó al tercer día, ¿qué es lo que se espera que ocurra ahora que nos encontramos en el tercer día, tercer milenio simbólico de la humanidad? Que hay una resurrección de la conciencia humana, un despertar colectivo del ser humano. No que nos caiga un meteorito o que un planeta proveniente de Orión llamado Nibiru se coloque entre el Sol y la Tierra. Los planetas no abandonan los sistemas solares, no estamos hablando de la estrella de la muerte, ya de la guerra de las galaxias, por favor. Hombre, hay que aterrizar un poco. Y qué mejor, ¿verdad? Que sea el despertar colectivo. Muy curioso Así esto es. que has comentado también de que Jesucristo naciera el 19 de marzo. Piscis, ¿tiene que ver algo con que fuera también la era pisciliana? ¿Tiene algo que ver Y ahí? también el símbolo de los pececitos en los primeros cristianos y el que él tomara entre los primeros apóstoles a pescadores. O sea, todo es simbólico, pues. Muy, pero que muy simbólico. Sixto, hay muchísimas personas que siguen como esperando, ¿no? Ese gran avatar, ese gran Jesucristo, o ese gran Hare Krishna, o ese gran Buda, o alguien más, ¿no? Que llegue, como has dicho, en el tercer milenio. ¿Crees que realmente volverá o crees que realmente somos todos nosotros, el gran todo, co-creando esa gran conciencia global? Bueno, todos estos grandes maestros de la antigüedad nos enseñaron un camino, que es el camino de la introspección y el autoconocimiento, y que la fuerza más poderosa del universo, que es capaz de vencer la muerte, porque la muerte no existe. La muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Entonces, que la fuerza más poderosa del universo es el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia y el perdón. Jesús en lo alto de la cruz, después de 3 años de predicar esa doctrina del amor, tuvo la oportunidad de llevar su mensaje hasta las últimas consecuencias. Allí, clavado en la cruz, destrozado con más de 120 latigazos, clavado, este, mm, o sea, llega a parafrasear realmente a David en sus salmos, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no se refiere a Dios que lo haya abandonado, porque Dios no abandona a nadie. Se refiere a esta entidad, Micael o Miguel, uno de los padres creadores del universo material, que se separa de Jesús, para que Jesús, el Hijo del Hombre, pueda terminar su misión, su tarea. Y es ahí que Jesús, en lo alto de la cruz, dice, pues, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no se dio por ofendido, no dijo en ningún momento, ahora me la van a pagar todos estos desgraciados cuando me baje de la cruz o algo por el estilo, no. Fuera de bromas, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, enseñándonos que el camino, la verdad y la vida no es él como individuo, él para hacer de él una religión, para constituir todo un emporio comercial ni nada por el estilo, no. Es él como mensaje. Quien me ha visto a mí, ve al que me envió, decía Jesús. Pues ciertamente, él enseña que el camino del amor es el camino universal, que une a todas las religiones. Por eso la religión Bahá'í, que también tiene su templo allí en Haifa, en Israel, pues el gran avatar de ellos, ¿no? Bahá'u'lláh, en su libro, decía, todas las religiones son como capítulos del libro de Dios. Para poder entender el libro hay que leer todos los capítulos.
O sea, en todas las religiones hay parte de la verdad. ¿Por qué? Porque esto es algo gradual. La revelación divina va llegando a lo largo de toda la historia en la medida en que el ser humano va madurando y va entendiendo. Tú no le vas a explicar las matemáticas de la misma manera a un niño de kinder, a un niño de primaria, o que a un niño de secundaria. O sea, primero les tienes que enseñar pues la aritmética, después le vas a enseñar el álgebra, después le enseñas la geometría, después le enseñas la trigonometría. Todo en orden. Pero a un niño ya te digo, del kinder o del jardín, ya te digo que está haciendo palotitos y todo, ya no le vas a hablar pues de trigonometría, ¿no? Entonces, todas las religiones en esencia transmiten lo mismo, que el contacto con Dios es una experiencia personal, interior, y que Dios somos todos, pero a la vez es una conciencia que nos engloba a todos. Es como que una célula de mi cuerpo diga, yo soy Sixto Paz. Es y no es una parte también del todo, ¿ya? Pero también es. La esencia se manifiesta en la parte también, o sea, los famosos fractales, ¿no? Qué interesante, sin duda, esos famosos fractales que se dividen, ¿no?, en pequeñas partículas o pequeños componentes que crean este gran todo, Sixto. Sí, ya lo ves tú en lo que es realmente la física cuántica, ¿no? O sea, cómo te encuentras con un universo de posibilidades en las partículas y todo, que casi emulan lo que es el universo que estamos viendo. Y se cumple justamente una enseñanza que hace miles de años atrás enseñó Hermes Trismegisto, Totel Atlante, cuando decía, entre sus leyes y principios universales, así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú, porque todo empieza con uno y a través de uno. No queremos cambiar todo lo que nos rodea para empezar a cambiar nosotros. No, cambia tú y el universo cambiará. Exactamente, ahí es donde está la importancia, ¿no?, de este fractal, de este pequeño componente del gran todo, ¿no? Y ahí es donde empieza a vibrar Sixto. Es ¿Crees? la reacción en cadena Exactamente, esa o el reacción. efecto dominó, como le quieras llamar. Exactamente, Sixto. ¿Crees que este despertar que viene de conciencia o que se está fraguando, ¿no?, tan fuerte, nos llevará a esa verdadera concepción del amor en algún momento? En algún momento la semilla de ese amor incondicional que también Jesucristo compartió tendrá cabida en este mundo material a gran escala. Y ciertamente que sí, cada vez hay más gente solidaria, compasiva, cuidando, por ejemplo, de nuestros hermanos menores, de los animales, ¿no? Cada vez hay más gente comprometida realmente con la vida natural, con el entorno, con el espíritu planetario, o sea, ya no solamente con animales vivos, con el planeta, ya como toda una unidad orgánica y consciente, ¿no? O sea, hay gente comprometida, hay gente joven que ha estudiado en las universidades, gente que podría hacer fortunas trabajando en las grandes corporaciones y de pronto ha hecho unos inventos para recoger todo el plástico en los océanos o para poder industrializar toda la basura que está en los mares o limpiar los ríos y todo. Eso demuestra conciencia y verdadero amor, un amor práctico, no simplemente un deseo de amor, no, ya, o sea que hay que tener una vida espiritual práctica o una vida material espiritualizada, o sea, hacer cosas prácticas. Entonces, la vida tiene que ser una suma de actos de amor, ¿ya? Entonces, cada día deberíamos nosotros decir, por lo menos hice algo por amor al prójimo, por amor al planeta, algo, aunque sea recoger ya un papel en el suelo, ¿no? ¿Ya? O de pronto dejar de consumir bolsas de plástico, ¿no? Porque lo estás haciendo pensando en el planeta, en los animales que se van a intoxicar con ese plástico, ya con la contaminación que esto supone. O sea, vivir consciente y responsable ya de cada cosa que tú hagas en la vida. Y que así sea, Sixto, y que así sea. Sixto, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué nos puedes contar de la resurrección? ¿Fue algo real? ¿Fue algo simbólico? Mira, he tenido la oportunidad de estudiar detenidamente la Sábana Santa, el Santo Sudario. He estado en Turín, he estado realmente he hecho un seguimiento pues en todos los lugares, en Turquía,
en Israel y todo, en Francia, o sea, haciendo un seguimiento histórico realmente, dónde estuvo, cómo llegó, así como el manto de Oviedo, ¿no? O la síndone de Oviedo, ya así también ahí en España, pues exactamente hace un seguimiento a la sábana santa de Turín. Y la sábana santa ha sido ampliamente investigada. Hoy día se sabe realmente cuándo salió y a través de quiénes salió de Israel y cómo fue que llegó a mano de los templarios y terminó pues ahí en Francia, ¿no? O sea, en Chamberí y posteriormente, ¿no? Llegaría a manos de la propia, del propio Vaticano a través de los duques de Saboya, los ex reyes de Italia. Bueno, el asunto es que la sábana santa tiene 4 metros 36 de largo por 1 metro 10 de ancho. Pesa 1 kilo 420 gramos. Son 35.000 centímetros cuadrados de lino de Palmira, Siria, del siglo I antes o después de Cristo. La imagen que está impresa por radiación de energía lumínica. Es una impresión radioactiva. En el momento mismo de la resurrección de Jesús en la tumba, ese cuerpo, ya, en volumen obviamente, que tenía la sábana encima, comenzó a levitar. Y de cada una de las células de ese cuerpo salió un fotón, una emisión de luz, lo que acompaña el surgimiento de las estrellas, y imprimió tipo negativo fotográfico, generando un chamuscamiento, y la imagen que por ordenador hoy día se sabe que es tridimensional. La imagen está impresa de forma tridimensional. O sea, hay un ajuste de valores dependiendo de la cercanía o el alejamiento del contacto del cuerpo con la tela, por lo cual demuestra que era un cuerpo en volumen. Y esa tela no se la sacaron del cuerpo, ni sacaron el cuerpo de la tela, sino que el cuerpo se desmaterializó dentro de la tela. Por eso es una imagen radiactiva, impresa, tipo negativo fotográfico al revés. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que esa sea, o sea, que sea el sudario de otra persona que fue crucificada y flagelada, tal como aparece en los evangelios, pero que fuera de otra persona? Se ha calculado que tendrían que haber habido 1.000 millones de personas sujetas a más o menos lo mismo para que coincidiera perfectamente. O sea que imposible. O sea, de que esa sea la sábana de Cristo 99.99%. Así. Y que muestra realmente la resurrección. El doctor Max Frey, la máxima autoridad de huellas dactilares de Interpol y Scotland Yard y toda la Policía Internacional, él desarrolló toda una técnica llamada la palinología, el estudio de los microscópicos granitos de polen de las plantas. Si esa sábana había estado en los tiempos de Jesús, necesariamente tenía que tener el polen acumulado de las plantas propias de Israel de hace 2000 años atrás. Entonces agarró, abrió la sábana, colocó una cinta adhesiva, sacando el polvillo, la puso bajo el microscopio electrónico y encontró polen acumulado de alrededor de 50 tipos diferentes de plantas, de las cuales 16 eran endémicas exclusivas de Israel. Al comparar esos granos de polen con otros encontrados en estratos fósiles del lago Tiberíades, del mar de Genesaret o el mar de Kineret, en Galilea, en el norte de Israel, eran exactamente los mismos. Según el doctor Max Frey, ¿no? Esa sábana había estado en los tiempos de Jesús. Recordemos que esa sábana ya la facilita José de Arimatea, que era el tío de Jesús, o era el tío realmente de la Virgen María. ¿Ya? Era miembro del Sanedrín, uno de los miembros del Sanedrín que seguían a Jesús en secreto. Estaba José de Arimatea, Simón el leproso y Nicodemo. Entonces, él facilita la sábana, con esa le envuelven. Jesús muere a las 3 de la tarde del mismo día que fue crucificado y a las 5 de la tarde lo bajan de la cruz. Recordemos que los días judíos empiezan por la tarde, no por la mañana, por un error de redacción en la Biblia, que dice fue tarde y mañana del primer día, no dice fue mañana y tarde. Así que los días judíos empiezan por la tarde. La tarde del viernes ya es sábado, la tarde del sábado ya es domingo. ¿Ya? Entonces, Jesús muere en la tarde del día viernes, cuando ya se acercaba el horario de sábado. ¿Ya? Entonces a Jesús lo bajan,
lo llevan a la tumba, o sea, la tumba en el huerto de Getsemaní estaba muy cerca del Gólgota. Ya te digo, yo me he recorrido todos esos lugares, he ido, que te digo, unas 7, 8 veces a esos lugares, ya, y está ahí nomás, cerquito, bien cerquita, o sea, el jardín de Gordon o el huerto de Gordon, que fue en los tiempos de Jesús, el huerto de Getsemaní de José de Arimatea. Y está la tumba real. La tumba real no es la que está dentro de los muros de Jerusalén, de la época de Santa Elena. Eso es un error garrafal. Es una tumba romana del siglo II, III después de Cristo. No tiene nada que ver con la tumba real de Jesús. La tumba de Jesús está fuera de los muros de Jerusalén y está justamente en lo que es actualmente el jardín de Gordon. ¿Y qué seguridad hay que esa sea la tumba real y todo? 99.99%. ¿Por qué? Porque tiene símbolos cristianos, pececitos, anclas. Y aparte rompieron parte del muro los primeros cristianos en el primer siglo para utilizarlo como capilla, o sea, como un pequeño adoratorio o pequeño lugar de reunión cristiano del primer siglo, ¿ya? O sea que es el lugar realmente donde el cuerpo de Jesús pues resucitó. O sea, se llama el Jardín de Gordon. Y como digo, hoy día los científicos reconocen que la imagen es tridimensional. Y la sangre, o sea, se puede ver claramente dónde están los clavos. Los clavos entraron por las muñecas, no por la palma de la mano, porque si no Jesús se hubiera desgarrado, se hubiera caído de la cruz. No, la muñeca entró entró el clavo en la muñeca, lo cual hace de que el nervio mediano contraiga el dedo pulgar hacia el centro de la palma. Entonces, por eso en la sábana santa solamente tiene 4 dedos el personaje. Entonces, él estaba en esta posición, ¿no? Y se ve claramente cuando él tomaba respiraciones, giraba sobre el clavo y por eso la sangre cambiaba de dirección. Y eso aparece en la sábana. Al analizar, o sea, con el microscopio electrónico, pues la huella de la sangre se ha encontrado que es sangre humana con óxido de clavo. Pero eso solamente lo detecta el microscopio electrónico. Si fuera un fraude medieval, una pintura como el que les dicen que Leonardo da Vinci la hizo y todo, por favor, habrían huellas de pinceladas y de pintura, pero no hay nada de eso. Es un chamuscamiento, o sea, eso está radiactivamente quemado. Hasta los científicos rusos ya han quedado más que impactados con la sábana santa. Sí, de hecho, además has hablado, Sixto, has dicho los fotones. No sé si podríamos asemejar este tipo o esta resurrección como una gran descarga eléctrica, Sixto. Ciertamente es un salto cuántico, un salto vibracional, que hizo que el cuerpo se materializara y pasara a la cuarta dimensión, pasara a otra realidad. Entonces, y por eso esto ocurrió a la velocidad de la luz e hizo que se produjera un estampido, una explosión que hizo que la tapa de piedra saliera del canalón, cayera y los soldados romanos, o sea, la cohorte de legionarios que estaban ahí, pues casi se infartan, ¿no? O sea, porque lo último que hubieran pensado que podía pasar una cosa como esa. Muy Y por eso interesante. los miembros del Sanedrín le compraron el silencio a los soldados romanos y dijeron de que se habían robado el cuerpo, ¿no? O sea, obviamente ninguno de los soldados romanos quiso aceptar eso, pero fue el rumor que se soltó. Es más, contrataron, o sea, los miembros del Sanedrín contratan a una persona, recuerda que había más de entre medio millón a 1 millón de personas ya en los alrededores de Jerusalén y todo, para participar de la Pascua, judíos que venían de todo el Imperio Romano, donde estaban dispersos. Entonces buscaron a alguien que se pareciera lo más posible a Jesús, cosa que no era fácil, porque Jesús era bastante alto, 1,80 m, 1,81 m, y se buscan a alguien, ¿no? Tampoco era fácil porque Jesús usaba el pelo largo y tenía una cola de caballo que le llegaba casi a la altura de la cintura, lo cual se puede ver en la sábana santa. Jesús había hecho el voto del naziriato, de castidad y de celibato. Jamás tendría relaciones sexuales con una mujer. Pero no porque eso era malo, sino simplemente porque era esenio. Jesús era el esenio. Incluso la forma de enterrarlo, ya, la forma que está impresa en la sábana santa, es la forma esenia de entierro. O sea, recordemos que José y María la Virgen, y los padres de María la Virgen, Joaquín y Ana, todos ellos pertenecían a los esenios, solamente que eran de la tercera orden de los esenios de los matrimonios, que también los había. Y Jesús fue esenio como también su primo Juan el Bautista. Entonces, se contrató a alguien que se pareciera lo más posible a Jesús,
Le dieron una buena cantidad de sestercios, dracmas, denarios y dijeron, mira, con todo este dinero te vas lo más lejos que puedas de Israel, agarra la primera caravana. Claro, se aseguraron, ¿no? Y enviaron a un escriba, a un fariseo para que lo acompañara y se alejaran lo más posible. Y en el camino fuera diciendo que él fue Jesús, que quisieron matarlo, pero que él sobrevivió. ¿Cómo vas a sobrevivir si aparte de 120 latigazos, clavado con un solo clavo entre los dos pies y encima clavado en las muñecas, ¿no? Encima el centurión Cayo Gallo Longinos agarra un pilum romano, una lanza, y te atraviesa el costado entre la sexta y séptima costilla del lado derecho, y llegas hasta el corazón, lo giras y sacas un pedazo de pulmón, un pedazo de corazón, por favor, y después de eso bajó y se fue caminando hasta Srinagar en Cachemira. Por favor, no seamos ridículos, pues. No que Jesús estuvo en la India durante sus años perdidos, sí, pero los faquires, que son una secta musulmana de la India y que se clavan cosas, nunca se clavan una espada o una aguja donde hay órganos vitales, ni que estuvieran locos, pues. Lo hacen siempre donde pueden controlar el flujo sanguíneo y siempre en un estado de concentración y meditación. Jesús estaba interactuando todo el tiempo con los que estaban allí, o sea, tanto con los ladrones como con María, con Juan, con María la Virgen, ¿no? Y María Magdalena, o sea, interactuaba. Entonces, nada, estaba concentrado y todo. Y además era una secta musulmana y Mahoma vivió más de 560 años después de Jesús. O sea, no había musulmanes en los tiempos de Jesús, pues, ni faquires, ¿no? Muy interesante, Sixto. O decir, por ejemplo, que Jesús estuvo en las lamacerías del Tíbet y que ahí le enseñaron ya todo el conocimiento que tenía. Por favor, el budismo lamaíta tibetano es del siglo VI de la era cristiana. En los tiempos de Jesús no habían lamacerías en el Tíbet. Pues, y hay libros de todo esto. Hay gente que ha publicado 20.000 libros. O sea, pero, oye, de historia no saben nada. Bueno, de hecho te iba a decir precisamente gracias a ti y a todas las personas, historiadores e investigadores que le dan vueltecitas a los asuntos, que contrastan y que siguen rebuscando esta información para poder dar pues una que entre más dentro de una verdadera, dentro de el todo. Porque como decíamos, o has dicho, Sixto, no se puede también tener esas informaciones si no comprenden el todo o si no entran dentro de este gran todo. Y aquí, con esta información que tú hoy nos transmites, entramos en una percepción la cual, como he dicho al principio, dan ganas de releerse la Biblia desde aquí, desde ese punto, ¿no? Para ver ese gran todo que pasa cubierto o escondidito, ¿no? Claro que sí, y recuerden que con toda esta información pueden ustedes celebrar la Navidad 2 veces al año, en marzo y en diciembre. Pero en diciembre recuerden que lo que están celebrando es la fiesta del dios Mitra, dios Sol, de origen siriaco, que también fue incorporado por el Imperio Romano, como también los Saturnales, el final de los carnavales romanos, el Sol Invictus, el solsticio de invierno. Entonces, si quieren celebrar Navidad, tienen 2 veces al año. Qué bonito. Maravilloso, maravilloso. Y que vibre además la esencia de la Claro que Navidad sí. en esas dos etapas maravillosas. Sixto, Pero es que lo que la gente tiene que entender es que el espíritu navideño está más allá de las fechas, de los datos específicos, de la verdad histórica. O sea, en diciembre, y con el sol justamente invictus, con el solsticio, lo que celebramos es el nacimiento de la vida, de la esperanza, del amor. Incluso ya tú puedes ver las fiestas de Navidad que se celebran ya incluso en los países árabes, aunque no estén celebrando necesariamente el nacimiento de Jesús, aunque es profeta del Islam también Jesús, pero en Japón, en China se celebra la Navidad. Entonces, al final, ¿qué importa el detalle? Lo importante es que es una excusa para poder celebrar la vida, la esperanza y el amor. sin duda alguna lo que importa es la información que vibra estas todas acciones. Sixto, muchísimas gracias por abrir esta puerta maravillosa en este día tan especial. Gracias por, de verdad, este historiador e investigador, como he dicho, maravilloso, que nos transmite una información que va más allá. Sixto, te dejo que dejes un saludo, un mensaje para todas las personas que nos acompañan. Feliz Navidad a todos, feliz renacimiento en conciencia, que realmente esta Navidad signifique el nacimiento de algo nuevo, que entre todos realmente seamos capaces
de crear esperanza en este mundo. Si lo logramos a través de nuestra propia actitud personal, generamos la reacción en cadena. Y recuerden todos, vivimos en un universo infinito, o sea, un universo de posibilidades infinitas. Y la mejor posibilidad de todas es la que cada uno hace posible todos los días. El cambio sí es posible, el amor es posible en la medida en que lo implementemos de una forma práctica diariamente. Que nuestra vida sea el mejor homenaje a toda esa gran enseñanza que todos los grandes avatares, todos los grandes maestros aportaron a lo largo de la historia. Ellos creyeron, nosotros creyeron que seríamos nosotros capaces de vivir nuestra propia experiencia del amor, del crecimiento, de la conciencia. Ahora es nuestra oportunidad, ahora es nuestra responsabilidad. Que haya un feliz nacimiento colectivo de todos en esta Navidad. Muchísimas gracias, Sixto, por este bonito, 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 bonito mensaje. Gracias, gracias, gracias. Sin duda alguna, Sixto, maravilloso. Os invito a que veáis el vídeo, no una ni dos, 3 veces, para que queden bien esta maravillosa información que hoy nos trae Sixto. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, por ser y estar, ¿no? Y recibir la información en esta red de luz, en esta red de información consciente. Recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, que si queréis colaborar con nosotros, pues podéis dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva debajo, suscríbete a nuestro canal o hacernos una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. ¿Por qué? Pues porque de esta forma haremos posible entre todos que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitados y expertos tan maravillosos como el que hemos tenido hoy. Sixto, un gran abrazo a todos. Nos vemos sin duda en el próximo directo.